gustaría partir preguntándote cuál es la situación actual de la disponibilidad de agua dulce en el mundo. Bueno, estamos a nivel mundial antes enfrentando una crisis hídrica. O sea, hice los números que dicen los estudios de Naciones Unidas y eso, que la demanda por agua está aumentando desde los años 80 en promedio 1% al año. O sea, eso significa que de acá, y esto va a seguir así, significa que de acá al 2040, 2050, vamos a tener un aumento de un 20% más por lo menos en la demanda. Y la proyección a largo plazo es que realmente este problema se va a tornar muy difícil de manejar. Claro, muy difícil porque como aumenta la demanda, pero también debido al cambio climático y otros factores del cambio global, tenemos una disminución de la disponibilidad de agua, ya tanto superficial como en las aguas subterráneas. ¿Y qué nos ha llevado a enfrentar esta situación tan compleja? Yo creo que malas prácticas, malos usos del agua, mala gestión del agua, podríamos decir, y también un crecimiento acelerado sin tomar las medidas necesarias. ¿Me podrías dar algunos ejemplos, por ejemplo, de malas prácticas? Bueno, si nos vamos a nivel acá nacional, podemos ver, no tenemos gestión del agua. En Europa eso se tiene, en algunos países recién se está partiendo la gestión a nivel de cuenca, hace muy poco. ¿Qué significa eso? La cuenca es todo un territorio en el cual tenemos un río que es drenado por todo ese territorio. Y lo ideal siempre es hacer la gestión del territorio a ese nivel, para repartir las aguas que hay ahí en ese territorio. Y eso acá en Chile no lo hacemos. En algunas partes de Europa se empezó a hacer hace unos años atrás, o sea, en Europa, y en el resto del mundo no se hace en muchas partes. Y por ejemplo acá, si vemos a nuestros vecinos, Brasil sí tiene una importante gestión de cuencas, pero estamos hablando, esto debe ser hace máximo 30 años atrás, no son cosas que vengan. Y esto es un problema que se viene arrastrando desde el comienzo del siglo pasado. ¿Y por qué crees tú que, sin embargo, ahora recién se comienza a hablar de este como un problema? Porque, como digo yo, en el mundo científico sí se hablaba. O sea, si vemos los estudios del IPCC, en cuanto a cambio climático, estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, ya se decía lo que venía. Pero yo creo que acá, en Chile sobre todo, somos un país reactivo, no proactivo. Lo mismo pasa ante los desastres naturales, ante todo eso. O sea, esperamos que pase para tomar medidas. En ese sentido, estaba escuchando ante las noticias, creo que este año es el primer año que escucho que vamos a ser proactivos respecto a los incendios forestales. Pues estaba escuchando al presidente que estaba diciendo que aumentó el presupuesto, que ya se está trabajando, pensando justamente en esto del efecto de las más altas temperaturas, menos disponibilidad de agua, está todo más seco, el riesgo de incendio es mucho mayor. Ahora, ¿cuáles van a ser las grandes problemáticas que vamos a enfrentar a raíz de este problemático, de esta escasez hídrica? Bueno, la escasez hídrica, el agua está relacionado con todo. O sea, eso, si no hay agua, nos disminuye la producción, ¿cierto? Nos disminuye la disponibilidad de alimentos. También está relacionado, muchas veces cuando hablamos de agua, hablamos de cantidad nomás y se nos olvida la calidad del agua. Y al disminuir la cantidad de agua, también eso nos repercute en la calidad, sobre todo en los ríos en general eso pasa en Chile y en el resto del mundo. Los ríos son los que reciben los efluentes industriales, por ejemplo. Y si tenemos menos agua, el río no va a ser capaz de hacer la dilución necesaria de estos efluentes industriales y va a empeorar la calidad, que son agua que después tomamos en muchas ciudades, se captan para potabilizar, pero las cuales quedan con algunos otros elementos que no pasan el proceso de potabilización. Alejandra, me gustaría comenzar este segundo bloque preguntándote cuál es la situación de Chile pensando en cada una de sus regiones. Bueno, Chile, como tú sabes, geográficamente es muy distinto, así que la situación no es igual en todas las regiones. Si nos vamos, las regiones que están teniendo un mayor problema son las que están ubicadas más al norte y sobre todo la zona centro-sur de Chile, o sea, en el centro, digamos, no tanto al sur, porque en la cuenca del Biobío todavía tenemos disponibilidad de agua, y ha ido disminuyendo, pero todavía podemos decir que nos permite
que usarla para lo que se necesita. Pero si nos vamos a las cuencas del Maule, hacia arriba, hacia el norte, esta situación es crítica, y sobre todo pensando en la mega sequía que ya tenemos hace varios años, y que este año la cantidad de agua que cayó fue aún menos, o sea, es un año mucho menos lluvioso. Tenemos un déficit en esas regiones de alrededor del 70 o más % de déficit de precipitaciones. Cuéntame un poco de qué se trata esta mega sequía, por qué se habla de una mega sequía y qué nos ha llevado a estar en esta situación. ¿Qué significa, en breves palabras? Es que está lloviendo menos de lo que debería. Y esto durante ya varios años consecutivos. ¿Por qué? Porque hemos tenido otros periodos de sequía en Chile que son 2, 3 años, pero después volvemos a un año normal o tenemos años nuevamente lluviosos, que esto nos permite recargar las napas, etcétera, volver a una estabilidad. Pero acá ya llevamos más de 10 años en esto que está lloviendo menos de lo normal, y mucho menos de lo normal en algunos años como este. Y eso también a lo largo de todo el país, pero es más crítico en la zona centro del país.